que me ha llamado un poco la atención y creo que son problemas que quedan siempre de fondo en muchas de estas jornadas en las que he participado. El profesor Molina nos hablaba de muchas posibilidades y muchas alternativas antes de los duros recortes que se han practicado, que se han puesto en práctica principalmente con la reforma laboral y con toda la otra serie de batería de medidas que nos está imponiendo el gobierno. Lo que pasa es que al final no nos ha concretado muchas de ellas. Yo estoy radicalmente de acuerdo con el profesor y con la exposición de don Javier, en que la mayor parte del aumento de la productividad, yo sí creo en que es necesario aumentar la productividad de la empresa, pero no creo en absoluto que la productividad dependa del salario que se le paga a los trabajadores. Creo que la productividad es mucho más de la organización interna de la empresa y que eso es trabajo del empresario más que de los trabajadores. Por lo tanto, si el empresario falla en la organización, no creo que sea el trabajador quien tenga que pagar los fallos de su jefe. Eso es mi opinión. Pero que me he quedado un poco en la exposición que nos ha hecho esperando esa alternativa a los recortes, porque sí que me quedo un poco ciego viendo los números que salen en las noticias todos los días y claro, y en mi propia economía doméstica viendo que efectivamente si tengo un sobredéficit, un sobreendeudamiento, no me queda al principio al menos, que confío en que sea verdad las palabras del gobierno y estos sean unos ajustes para, como quien dice, para este año. Bien quisiera, pues ya, el año que viene ya no resisto más. Es que, hombre, también lo digo desde la experiencia y ahí comentando otra de las cosas que de pasada, como es que como he hablado de tantísimas cosas, pues se me quedan su confianza en los tribunales. Yo, por desgracia, en mi práctica forense no tengo tanta confianza en que si me modifican las leyes, apelando directamente a los jueces a que esas leyes estén en contradicción con la Constitución, vaya a conseguir nada de ellos, porque normalmente la respuesta, por lo menos en los tribunales aquí en Jaén, es que si se ha cambiado la ley, mientras no digan que esa ley es inconstitucional, me tengo que aguantar con la ley que hay. Entonces, una vez que me hacen el daño, hasta dentro de 6 o 7 años que el Tribunal Constitucional diga lo contrario, pues ya no hemos aguantado. Salvo que el Tribunal Constitucional quiera correr, porque recuerdo perfectamente que para el anterior gobierno nos metió un 5%, el famoso decretazo del 5% a los funcionarios, y el Tribunal Constitucional dijo que eso era perfecto y estupendo y que además era motivo de Real Decreto Ley. No hubo ningún problema. De modo que, en fin, a veces, por mi propia práctica como abogado, que tengo confianza en los tribunales, pero vamos, no tanta, siempre un poquito más moderada. Espero también que los políticos ayuden un poco a los tribunales a que no estén tan indefensos los trabajadores. En fin, decía que me iba a centrar en dos direcciones. Una, si nos podía sugerir, entre otras cosas también, por luchar más en esa tarea, pues recortes alternativos, para que no nos metan un poquito más la tijera. Y la segunda, que siempre se me queda la cosa en el tema de la incidencia sobre la mujer, por este tema de compatibilizar la vida familiar con la vida en el trabajo, si no nos estamos olvidando mucho de que es un problema más de fondo que de las propias sistemas del mercado laboral. Es decir, metemos modificaciones, implementamos medidas para compatibilizar la vida familiar y la vida laboral y al final casi siempre la utilizan las mujeres. Y bueno, y sus maridos, sus parejas, ¿dónde están? Porque tienen las mismas medidas, ¿por qué no las toman? ¿Es que realmente las mujeres son ellas que prefieren tomar esas medidas e irse a su casa? ¿O es que sus parejas no están por la labor de asumir también su cuota y su parte? ¿Por qué la excedencia por cuidado de hijos menores de 3 años no se van los maridos? Digo yo. Eso seguramente con el tiempo, quiero decir que muchas políticas a lo mejor se haría bien en gastar más dinero, quitando de recortes, en mentalizar, incluso desde las cadenas públicas de televisión y desde donde se genera la opinión, que cuidar a los niños menores no es solo cosa de las mujeres y que igual de bien los cuidan los hombres si se ponen a cuidarlos. Claro que a lo mejor se tienen que dejar ellos de su trabajo y dejar de intentar ser presidentes de no sé cuánto y dejar que sea su mujer la presidenta. Quiero decir que quizá deberíamos de fomentar un poquito más, estando completamente de acuerdo en que las medidas legales que favorecen el tema laboral son importantísimas, pero no son las únicas. Y siempre se nos olvida hablar de que el tema de la educación desde la base, en que la igualdad está entre las personas, no solo en el trabajo, la igualdad en el trabajo
viene dada por sí si nos planteamos que la igualdad viene entre las personas. Si yo soy igual que mi pareja, yo tengo las mismas obligaciones, no solo para cuando hablemos del trabajo, sino en la casa y con los hijos, que son exactamente igual. ¿Y por qué no los voy a cuidar yo igual de bien que mi pareja? Pues mi pareja igual que yo. Entonces nos repartiremos a como más nos acomode. Y ya será una cuestión social. En fin, he dibujado dos cosas que es que como hay tantas, centrar es un poco difícil. Quiero decir con eso que es un tema bastante espeso y denso. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Pues gracias, Sisto, y además que la última intervención de Sisto quizás es más cuestión de educación, ¿no? Lo último que planteaba más de cultura y educación. Siempre que hay un problema grave y no sabemos cómo resolverlo, es una cuestión de educación. Y hombre, y mira cómo está la educación. Es una cuestión de educación sin duda. Empiezo por el final y a ver si soy sintético, que yo tampoco lo sé, pero ya he hablado mucho. Yo estoy de acuerdo contigo en ambas líneas. Empezamos por esta, la corresponsabilidad, que es lo que has planteado. Pero la corresponsabilidad, cuantos me recordaban también, es un principio jurídico. La corresponsabilidad se promueve. ¿Por qué se han reducido el número de accidentes de tráfico en España? Porque ahora somos más educados. Probablemente ahora terminaremos todos educados y nos ponemos todo el cinturón. Pero ¿a través de qué se hizo? De incentivos muy potentes, y es que si quieres seguir conduciendo, conserva tu carnet. Y si quieres conservarlo, respeta las reglas. Pues la corresponsabilidad se prima, se promueve. Claro que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que, yo siempre lo he dicho, de donde hay que liberar a las mujeres no es de la empresa. De donde hay que liberar a las mujeres es de la casa. Os recuerdo a los que tengáis